La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Maybach. Zosen, 20 kilómetros al sur de Berlín. A unos 10 minutos en coche de Berlín, se halla un extraño complejo de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con unas altísimas agujas de hormigón que recuerdan a cohetes espaciales y casas abandonadas, en ruinas, construidas en su totalidad con hormigón armado. ¿Cuál era el propósito de este misterioso complejo? En 1937, los nazis comenzaron en la más estricta confidencialidad la construcción de búnkeres en Zosen. Construyeron varios refugios con una característica aguja rematada en punta. Cada uno de ellos podía acomodar a 300 personas. Servirían de refugio a los trabajadores civiles, así como a los habitantes anónimos de la localidad de Zosen. ¿Cuál era el objetivo de construir este complejo? ¿Y para qué necesitaban los nazis búnkeres de hormigón en medio de un bosque? A finales de la década de los 30, Hitler ya elaboraba en secreto su plan para conquistar el mundo. Sabía que para conseguir la eficacia en múltiples frentes necesitaría un centro de mando moderno. Aparte de refugios, el plan de construcción implicaba, primero, búnkeres perfectamente camuflados, con oficinas militares y un enorme centro de comunicaciones subterráneo, desde el que dispondría de la capacidad para comandar la Segunda Guerra Mundial. La elegida para este propósito fue una de las zonas en las proximidades de Zosen, 20 kilómetros al sur de Berlín. Nos encontramos en la localidad de Zosen. Fue aquí donde Adolf Hitler ordenó construir dos enormes instalaciones, Maybach y Zeppelin. Aquí era donde se procesaba toda la información sobre las batallas y los frentes del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Y desde aquí salían las órdenes a todos los soldados alemanes, desde el Cáucaso hasta el norte de África. La ubicación no fue elegida al azar. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, entre Zosen y Wunsdorf ya había una guarnición y un cuartel de instrucción. Los nombres de ambas localidades se usaban indistintamente para las instalaciones que se ubicaban aquí. Durante la Primera Guerra Mundial, el complejo militar se convirtió en el cuartel general del Reichswehr, el ejército de la República de Weimar. Hitler mencionaba a menudo a Zosen cuando expresaba su desdén por el cuerpo de oficiales que, según la tradición pruso-germana y también de otros principados, solo reclutaba oficiales entre las familias nobles. En Zosen, cerca de los edificios de la guarnición, se inició en el mayor de los secretos la Operación Maybach. Fue un enorme proyecto de construcción en el que trabajaron 4.500 personas, todas ellas acomodadas en tiendas y barracones. Pusieron al complejo el nombre de Maybach para confundir a los enemigos, pero también a los alemanes. La idea era dar la impresión de que se estaba construyendo una planta auxiliar de la firma Maybach para la producción de motores y coches. Y además, entre los propietarios de un Maybach se encontraba también Adolf Hitler. Incluso los operarios que construían el complejo de Maybach eran sustituidos a menudo, para que no hubiese pistas de qué se estaba construyendo y de cuál era el objetivo general del proyecto.
Antes de comenzar las obras, se licitó un concurso público. En el proyecto no estuvieron involucrados condenados a trabajos forzados ni el ejército, ni siquiera la organización Todd, que por entonces estaba construyendo la guarida del lobo. Todo esto ocurrió a posteriori. Inicialmente, la obra la llevó una constructora de Berlín que cooperaba con otras empresas de este tipo. Miles de empleados trabajaban en las 3 obras. Tenían permiso para trabajar un máximo de 4 meses y después tenían que marcharse. Naturalmente se hacía así porque nadie podía conocer detalles sobre la tarea, era todo un secreto. La primera fase de la obra consistió en la construcción de varios refugios muy característicos. Eran semejantes a agujas. La idea era que fuese más difícil alcanzarlos en caso de bombardeo. E incluso en caso de que los alcanzase alguna bomba, simplemente ésta se deslizaría sobre la pared del búnker y caería al suelo. Hitler ocultó con éxito su construcción al mundo, mientras aumentaba sistemáticamente su influencia internacional. El 10 de abril de 1938, Hitler ordenó la celebración de un plebiscito. El 99% de los ciudadanos alemanes y austríacos votaron a favor de la unificación de Alemania y Austria. La popularidad de Hitler crecía, y no solo entre los alemanes y austríacos. Cada vez era más famoso en todo el mundo. En 1938 fue elegido personaje del año por el semanario Time. Se trata del único caso en el que la foto de la persona distinguida no salió en la portada de la revista. El mecanismo de concesión del título de Persona del Año no significa que una revista concreta considere a un personaje en particular más destacado, simpático o valioso. En este caso, la revista simplemente le otorgó esa mención a un político o estadista que claramente había tenido un gran impacto en todos los aspectos a escala internacional. De modo que el premio no debe sorprendernos y no existe ningún motivo para condenarlo. Mientras Time otorgaba a Hitler el título de Hombre del Año, comenzaba la segunda fase de las obras en Zosen, cerca de Berlín. Iban a construirse 2 complejos de búnkeres. En 1939 se construyó el complejo de búnkeres Maybach I. Un año después, el complejo de búnkeres Maybach II. Entre ambos complejos sumaban más de 20 edificios. La mayoría eran inmuebles de una sola planta y una docena tenían 2 plantas. Todos estaban pintados de colores elegantes, tenían tejados a 2 aguas, chimeneas, incluso flores en las ventanas. Todo para que no se distinguiesen de otras zonas residenciales similares. El complejo de Maybach constaba de una zona en superficie y de otra subterránea. En total medía 15 metros de altura, 16 de ancho y 37 de largo. Tenía 3 plantas, 2 de las cuales eran para personal, y 2 niveles de sótano con casi 9 metros de profundidad. Estaba todo conectado por corredores subterráneos y equipado con las infraestructuras necesarias: calefacción, agua y electricidad. Todo conectado para garantizar la ruta más corta posible entre las instalaciones. Los pasadizos se usaban también para el movimiento subterráneo entre edificios. El tamaño de este proyecto, sin duda, es impresionante, tanto como lo que albergaba en su interior. Las casas estaban dispuestas formando un óvalo, de manera similar a las construcciones típicas de la época. La mayoría eran edificios de una sola planta, unos cuantos de 2 plantas. Tenían tejados a 2 aguas, chimeneas e incluso macetas con flores en las ventanas.
Estaban acabados como casas normales. Dentro había oficinas. El personal tenía acceso a agua potable. Las habitaciones eran funcionales. En el interior incluso hacía relativo calor. Los edificios de Maybach eran un lugar de trabajo normal. Nadie se quejaba de las condiciones laborales que tenían. Hasta cierto punto, incluso se sentían seguros en aquellas instalaciones. No obstante, esta ciudad aparentemente normal no era más que un complejo camuflaje. De hecho, los tejados de las viviendas ocultaban los enormes esqueletos de hierro y hormigón que formaban los búnkeres reforzados. En las fotos aéreas tenía que aparecer un pueblo. Pusieron chimeneas ciegas en los tejados que no se podían utilizar, pero a un analista de fotos aéreas sin duda le habría parecido que había algo sospechoso en que las casas no hubiesen tenido chimeneas. Así que todo se construyó con las fotos aéreas en mente. Maybach 1 y Maybach 2 se construyeron en menos de 2 años. Los complejos terminados recibieron a sus inquilinos de inmediato. Maybach 1 albergaba al alto mando del ejército. Además, se instalaron varias unidades con sus respectivos centros de mando. Maybach 2 se convirtió después en el cuartel general del alto mando de la Wehrmacht, que planificaba la guerra y daba las órdenes, de modo que tenía que estar cerca del frente. Era lo que se conocía como administración. Eso era el alto mando, y con él estaban las tropas de infantería y los blindados. La red de corredores subterráneos de Maybach lo conectaban con el búnker llamado Zeppelin. Maybach 1 albergaba el mando de las tropas terrestres. Maybach 2, el mando de las Fuerzas Armadas. Aquí era donde llegaba toda la información sobre la situación en todos los frentes de guerra. Desde aquí se comandaban los ejércitos alemanes. Y desde aquí se emitió la orden de atacar Polonia. La orden de atacar Polonia salió del búnker Zeppelin, que se construyó durante la última fase de edificación del complejo. Los nazis necesitaban un lugar donde pudiesen converger todas las líneas telefónicas de todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, y para ese propósito se construyó Zeppelin. Tenían centralitas telefónicas que hacían posible conectar todos los lugares de Europa, ya fuesen militares o civiles, y eso era vital a nivel diplomático. Las instalaciones de Zeppelin alcanzaban los 18 metros bajo tierra. Los túneles eran espaciosos y sin humedades. Aquí se encontraba la centralita telefónica principal. Los túneles contaban con pozos y con otros dispositivos como baterías que, en caso de avería o ataque, permitían que los aparatos clave siguiesen funcionando hasta 14 días. El edificio contaba también con un ascensor para camiones. Maybach y Zeppelin estaban conectados por un túnel subterráneo.
Desde allí era posible librar la guerra en cualquier frente de Europa o fuera de ella. Las centralitas telefónicas, centros de comunicaciones e información y demás eran tan buenas que incluso el ejército soviético las usó después de la guerra y, que sepamos, se quedaron hasta la década de 1970. Hitler, como siempre, consiguió lo que quería. Creó un enorme centro de mando, perfectamente funcional para toda la guerra. Cuesta creer que nunca llegase a ver los complejos de Maybach y Zeppelin con sus propios ojos, porque, según los historiadores, Hitler nunca pisó esos lugares. En el complejo Maybach-Zeppelin había 35 teletipos y estaciones de transmisión de gran potencia que funcionaban las 24 horas del día, además de líneas de telégrafo y teléfono que estaban en constante uso. La comunicación interna dentro del complejo se hacía a través de tubos neumáticos. Los telegramas, documentos y todo lo que fuese necesario se metía en un cartucho y se seleccionaba el destino. Había un engranaje que permitía elegir el objetivo, el destino. Después metías el cartucho, por ejemplo, en la tubería 1 y el aire comprimido lo enviaba hacia su destino. Esto facilitaba el envío de correspondencia entre las diferentes instalaciones de ese enorme complejo. El mecanismo funcionaba aplicando vacío. No solo los alemanes usaban este método. En el Nuevo Mundo, los Estados Unidos usaban un sistema similar. Pero pese a todo, no podemos sino admirar la escala de este proyecto, porque la superficie habitable era enorme. La gente no se quejaba, aunque los empleados del escalafón más bajo no podían acceder a todos los departamentos. Tenían su lugar de trabajo con aseo, cantina y demás. No podían pasearse y mirar lo que hacían los demás. Tenían que mantenerse en su puesto. En cierto sentido, el trabajo en los complejos de Maybach recordaba al de una empresa actual. Estaba bien organizado, ofrecía estabilidad y, paradójicamente, también daba al personal cierta sensación de seguridad, aunque esos empleos en la logística de guerra arrebatasen la seguridad a otros. Conocí a una mujer que había trabajado aquí durante la guerra. Vino a visitar esto años después y me confesó que había trabajado de ayudante en el departamento de comunicaciones. Al principio las mujeres del ejército no tenían ninguna función, era tabú. Incluso Hitler tocó el tema en uno de sus discursos. Pero el devenir de la vida hizo que acabasen siendo necesarias incluso en estas tareas. Trabajaban fundamentalmente de ayudantes, sobre todo en oficinas y, naturalmente, en la administración. Durante la primera fase de la guerra, Hitler hizo todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que el conjunto de la sociedad alemana no sintiese las consecuencias negativas del esfuerzo de guerra, y lo logró durante algún tiempo. Aquella mujer nos contó cómo era su vida. Trabajaba en el búnker Zeppelin, en el centro de teletipos. Volviendo la vista atrás, para ella fue un período espléndido. Era una chica joven y la guerra en un principio no tuvo impacto alguno en la población alemana, porque los combates tenían lugar fuera de sus fronteras. Alemania planeó la guerra, pero aquí tenían privilegios. Conseguían descuentos y subsidios, incluso tenían comida de sobra. Hitler recordaba lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente la escasez de comida y en ocasiones el hambre. Según Hitler, eso fue
clave para el derrumbe interno del Reich alemán. ¿Cómo es posible que los nazis pudiesen controlar un área tan grande desde un complejo tan pequeño? ¿Cómo es posible que un aspirante a pintor, ayudante de albañil y cabo de las trincheras de la Primera Guerra Mundial crease un imperio que casi derrotó a Europa y literalmente la obligó a hincar la rodilla? Hitler, sin duda, tenía un buen número de cualidades para el liderazgo y aspiraba a que lo considerasen un líder en numerosos lugares. Además, tenía una motivación muy fuerte impulsada por su autoestima narcisista. Las visiones de grandeza están relacionadas con la estructura mental de una persona. Se deben al carácter único de su autoestima, a un cierto narcisismo que poseen las personas con delirios de grandeza y que sienten la necesidad de hacer algo grande. ¿Qué tipo de líder era? Cualquier tipo de desobediencia era inaceptable. Algunas personas lo adoraban. Era como una estrella del pop para ellas. Pensemos en las fotos de Hitler en Bayreuth. Las mujeres literalmente suspiraban a su paso, como ocurre hoy en día con Robbie Williams o con Justin Timberlake. Los narcisistas intentan presentarse ante el mundo como alguien con gran autoestima. Intentan hablar de sí mismos como alguien brillante, grande, inteligente, muy listo, valiente, sincero y con una gran moralidad también. Pero en realidad, en su fuero interno, saben que les falta algo. Un narcisista a menudo es muy explosivo. Reaccionan con agresividad más fácilmente que quienes no lo son. Todos sus compañeros y conocidos tenían la idea de él como alguien poseído por la visión de hacer algo grande en el futuro. Primero, en el campo de la pintura. Aunque esos planes no llegaron a fraguar debido a la aparente falta de talento de Hitler. Sus acuarelas eran decentes, nada más. Entonces fue cuando decidió dedicarse de lleno a la política, a la nación alemana, aunque él era austríaco. A Hitler siempre le habían interesado la cultura y el arte. Además, estaba convencido de que tenía talento, y por eso siempre le había gustado coger los pinceles. Pintaba acuarelas, fundamentalmente paisajes montañosos y motivos de arquitectura urbana. La arquitectura era su segunda pasión. Incluso siendo ya Führer del Tercer Reich, se autoproclamaba artista, no político. No obstante, la carrera artística no era el destino de Adolf Hitler. Y entre los años 1907 y 1908, lo descubriría por las malas. Cuando Hitler llegó a Viena, soñando con una carrera como pintor, intentó entrar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no lo logró. Y lo que es peor, su compañero de piso en Viena fue aceptado en el Conservatorio de Música. Aquello fue un golpe terrible para él. Consideraba a Kubitschek inferior a él, pero sin embargo, él sí que había logrado ingresar en una universidad prestigiosa. Mientras que Hitler, no. El más brillante de los dos no lo había logrado, fue su primer fracaso y sería un punto de inflexión. Pero en realidad fue el primero de numerosos fracasos, puesto que posteriormente llegó la Primera Guerra Mundial. Y todo sugiere que Hitler no fue más que un soldado entregado, valiente.
Representó el comportamiento alemán típico en el verano de 1914, cuando Alemania entró en la Primera Guerra Mundial. La sociedad alemana estaba extremadamente entusiasmada con la guerra, y Hitler fue uno más entre los millones de personas que se lanzaron a la calle a dar vítores cuando estalló. Creían que Alemania había sido tratada injustamente por otras potencias europeas y que su seguridad estaba amenazada. Alemania temía que Europa pactase a sus espaldas para perjudicarla. Además, como consecuencia del acuerdo entre Francia y Rusia, el territorio del Reich se encontró rodeado por países hostiles. Tras perder la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que enfrentarse al nuevo orden en Europa. Según el Tratado de Versalles, perdían parte de su territorio y debían reducir su ejército. Además, los intentos de reconstruir la economía alemana se vieron obstaculizados por las compensaciones que debían pagar por la guerra. El orgullo alemán estaba herido y el país se sentía humillado. Había una generación que había sufrido mucho en la Primera Guerra Mundial. Sentían que habían luchado valientemente, pero que habían perdido, y buscaban un chivo expiatorio. Hitler entró en política tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Fue el momento en el que empezó a percibirse a sí mismo en términos políticos y a organizarse con veteranos que sentían lo mismo que él. Esto llevó al Putsch de Múnich, y eso fue la culminación de ese primer periodo de la biografía de Hitler, en el que intentó concentrar las frustraciones de toda una generación de veteranos muy jóvenes, debo añadir. Toda su lucha no les había traído recompensa alguna, porque Alemania había sido humillada tras la guerra. Tuvo que pagar compensaciones económicas, perdió territorio, su situación económica era terrible, y todo eso hizo que los veteranos se sintiesen traicionados. Hitler comprendía perfectamente los mecanismos sociales. Era consciente de la negatividad que reinaba entre el pueblo tras la Primera Guerra Mundial. Los alemanes habían sido humillados a ojos del mundo, y la situación se había agravado con la grave crisis económica. Hitler decidió actuar. Simplemente era quien más talento tenía de todos los líderes que fundaron aquel partido modesto en 1919. Destacaba por encima de los demás porque era muy eficiente y un orador cuya fama le precedía, pero era también un político despiadado, un político dinámico y muy versado en el uso de las intrigas. Era muy consciente del impacto que producían sus discursos, y quienes le rodeaban se percataron rápidamente de que no alcanzarían el poder sin él. Cuando se escribió el primer programa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1920, Hitler fue uno de los principales redactores, aunque formalmente todavía no era el líder, el Führer del partido nazi. Pero ya había conseguido colaboradores muy dinámicos, en particular Hermann Göring. Y varios años después se les uniría también Joseph Goebbels, que a la sazón sería ministro de propaganda alemana y de la maquinaria cultural. Debemos recordar que en Alemania incluso la cultura servía como propaganda para la política del partido que gobernaba en el Tercer Reich. Piscina de un complejo deportivo en la guarnición de Zosen. En 1923 se produjo el Putsch de Múnich. Un año después, en 1924, Adolf Hitler terminaría en la cárcel de Landsberg, donde escribiría su famoso libro Mein Kampf. Al mismo tiempo, comenzaban los nuevos cursos militares y deportivos en Zosen, dentro del recién establecido Volkssportbewegung. Los cursos concluyeron en 1933, exactamente el mismo año que Adolf Hitler llegó a la Cancillería. Una vez que el partido nazi de Hitler ganó las elecciones, el presidente del Reich, Paul von Hindenburg,
lo nombró canciller. Esto permitió a Hitler asumir el poder absoluto en Alemania. Inmediatamente empezó a explicar a los alemanes dónde acechaban verdaderamente los enemigos y amenazas del Reich. Si repasamos lo que estaba ocurriendo entonces, vemos que los seguidores de Hitler crecían rápidamente. Naturalmente, después nadie sabría nada y nadie habría votado a Hitler. Hablaba de su voluntad de preservar la paz en Europa y recalcaba que las principales amenazas para la paz en el continente eran sobre todo la Unión Soviética, el comunismo mundial y los judíos del mundo. Mientras que Hitler y sus compatriotas estaban allí para proteger los valores europeos. En 1933, 34 y 35, el régimen nazi intentó también internacionalmente presentarse como un movimiento pacífico. Un buen ejemplo son los Juegos Olímpicos de 1936, cuando Hitler intentó presentarse como un hombre amante de la paz. Hitler tenía numerosos apoyos políticos, pero para él seguía siendo fundamental la opinión pública. Así que transformó las instalaciones de Zosen en un centro de entrenamiento para el ejército. Allí fue donde se entrenaron los futuros atletas que representaron a Alemania en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Los Juegos Olímpicos eran una oportunidad para Hitler de reforzar su imagen mundial como líder de un Estado poderoso que valoraba la paz. Los Juegos se organizaron con una parafernalia verdaderamente impresionante. Fueron el gran éxito de propaganda de Hitler y se aseguró de que todo el mundo se enterase. Para ello, contó incluso con la primera emisión de televisión en directo de la historia. El triunfo de la Alemania nazi se enfatizó más si cabe con la película de Leni Riefenstahl, Olimpia, que glorificaba el poder y capacidad organizativa de los alemanes. Hitler se sentía triunfador. Tomó nota de la admiración del mundo y del apoyo sin reservas de sus compatriotas. No podía imaginar que, apenas unos años después, y entre sus propios colaboradores más íntimos, habría quienes intentarían matarlo. Los anales de la historia recogen varios intentos de asesinar al Führer, entre los que se cuentan los sucedidos en dos lugares, el complejo de Maybach y el cuartel de la Guarida del Lobo. En julio de 1944, en el cuartel más grande y uno de los más seguros de Adolf Hitler, la Guarida del Lobo, un oficial alemán, Klaus Stauffenberg, intentó matar al Führer. El líder milagrosamente sobrevivió al ataque y apenas sufrió heridas. No obstante, ordenó sustituir al personal que trabajaba en la Guarida del Lobo. Sus sustitutos llegarían de los búnkeres de Maybach. Como venganza, los que habían trabajado en la Guarida del Lobo como oficiales de enlace fueron enviados al frente oriental. Se daba por sentado que debían estar al tanto del atentado y fueron sustituidos por mujeres. Por supuesto, hubo numerosos intentos de matar a Hitler, pero siempre tuvo suerte. Él lo consideraba algo casi profético, una prueba de que Dios cuidaba de él. Y partiendo de esa base, él creía que estaba destinado a hacer lo que otros no podían. Efectivamente, hubo toda una serie de atentados contra Hitler, entre ellos la tentativa de asesinato más conocida, la de la Guarida del Lobo. Hitler creía que había sido un acto de la providencia, que se encontraba bajo una protección especial. No era un hombre religioso, como ya sabemos, pero pensaba que el destino existía y se creía destinado a hacer grandes cosas y a guiar al pueblo alemán. ¿Por qué deseaban matarlo? Quienes lo querían muerto sabían que él les había acarreado una enorme miseria. Pero no eran los enemigos militares de Hitler los únicos que lo tenían en el punto de mira. El peligro acechaba entre el círculo más íntimo del Führer.
En la caja fuerte de Maybach II se encontraron documentos relacionados con los preparativos para asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. Posteriormente, se descubrirían los diarios de Wilhelm Canaris, director de la Abwehr, la inteligencia alemana. Constituían una evidencia clara de sus acciones contra Hitler y el Tercer Reich. Se trata de un pequeño monumento que recuerda el atentado del 20 de julio. En realidad, es un viejo armario archivador que, en teoría, recopila los documentos que Canaris consiguió reunir contra Hitler. El almirante Wilhelm Canaris, como jefe de la inteligencia alemana y de la contrainteligencia, la Abwehr, visitaba a menudo el búnker de Maybach y los edificios de la guarnición de Zosen. Aquí fue donde planeó su doble traición. Era un amigo devoto del Führer y un hombre que buscaba derrocarlo. Canaris era un buen amigo de Hitler al principio y además le caía muy bien al Führer. Un compañero me comentó una vez que en el complejo Canaris siempre estaba acompañado por su perro Tekel. Canaris siempre ha sido presentado por los medios, en especial por la literatura y por el cine, como un jefe de inteligencia militar que obtuvo grandes éxitos. Esto no es enteramente cierto, porque la historia de la inteligencia militar alemana también está plagada de desastres muy sonoros. No obstante, también jugó un papel muy significativo en la preparación de una conspiración secreta contra Hitler entre la clase dirigente del Tercer Reich. Apoyó activamente al pequeño grupo inicial de conspiradores del Abwehr, aunque el papel clave no fue precisamente el de Wilhelm Canaris, sino el de Hans Oster, que fue un duro rival de Hitler. Canaris conocía este detalle, pero lo toleró e incluso lo protegió. Los documentos que se encontraron aquí en Bundsdorf, en Maybach II, confirman que Canaris fue detenido y ejecutado poco antes de que acabase la guerra. Canaris pagó el precio más alto posible por los actos que cometió. Fue detenido primero, fue privado del liderazgo de la inteligencia militar a comienzos de 1944 y poco tiempo después, tras la tentativa de asesinato de Hitler, fue detenido y ajusticiado justo antes del final de la guerra. El 8 de abril de 1945, Wilhelm Canaris se presentaba ante un tribunal especial. No se declaró culpable. Por el contrario, pidió ser liberado inmediatamente y enviado como soldado raso al frente oriental para luchar contra el Ejército Rojo. El tribunal rechazó su petición, lo declaró culpable de alta traición contra Adolf Hitler y Alemania y lo condenó a muerte. Fue una ejecución terrible. Wilhelm Canaris fue colgado de una cuerda de piano. El 20 de abril, mientras el Ejército Rojo se aproximaba rápidamente a Zosen, el general Krebs en persona solicitó a Adolf Hitler que le permitiese abandonar la base para poder destruir los documentos más importantes que había en ella. El general Hans Krebs fue el último jefe de Estado Mayor del Ejército. Se mantuvo en su puesto de Zosen prácticamente hasta el final, hasta su ocupación por el ejército soviético.
Los alemanes, ya en retirada, no lograron destruir todo el material y tampoco pudieron destruir documentos clave. En Berlín, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, el general Krebs, que hablaba ruso perfectamente, comenzó las negociaciones con el general Chikov para la capitulación del Tercer Reich. Al día siguiente, el 1 de mayo, en un búnker situado bajo la Cancillería del Reich, el general se suicidaba. Naturalmente, la idea era quemar todos los documentos y volar el complejo, como se había hecho en Vinitsa o en la guarida del lobo, en Gierlos, pero no fue así. Y lo que es más, los soldados soviéticos debieron de experimentar algún tipo de shock cultural, porque en lugar de toparse con hogueras con archivos y documentos en llamas y equipos destrozando todo lo que podían, se encontraron con apenas 4 guardias y, según los rumores, uno de ellos estaba tan borracho que no pudo ni rendirse. Esos guardias simplemente guiaron y acompañaron a los oficiales del Ejército Rojo al menos por una parte del gran complejo. Por supuesto, a los rusos lo que más les interesaba era hacerse con el centro de comunicaciones. Hay una anécdota de aquella época que dice que al parecer sonó el teléfono. Contestó un soldado soviético y al otro lado de la línea se encontraba un oficial de alto rango de la defensa de Berlín. El soldado soviético supuestamente respondió, en tono muy vulgar, que aquel ahora era el teléfono de Iván. Tras la guerra, las resoluciones de los aliados se convirtieron en ley de obligado cumplimiento. La mayoría se habían preparado parcialmente durante las conferencias de Yalta, Teherán y después Potsdam. Y después, en diciembre de 1945, el Consejo de Control Aliado de Alemania promulgó la Orden número 22. Se estipulaba que todas las instalaciones nazis que habían desempeñado un papel importante durante la guerra serían destruidas para que no se volviese a librar una guerra desde suelo alemán. Fue una resolución aprobada por los 4 aliados. El Consejo de Control Aliado de Alemania no siguió funcionando mucho más y bajo sus leyes se volaron estos edificios. Los rusos no lo hicieron por diversión. En Alemania tenemos muchos prejuicios con respecto a los rusos. Nos gusta culparlos, pero en este caso ellos solo seguían órdenes, que en realidad el resto de aliados no siempre observaron al pie de la letra. Después de todo, aún quedan muchas de esas instalaciones, y algunas han sido usadas con propósitos militares. Pero el material de guerra incautado fue usado posteriormente, aunque las instalaciones, naturalmente, ya no eran utilizables. Tras la guerra, los rusos se convirtieron en los nuevos anfitriones de Maybach y Zeppelin. Adaptaron los búnkeres y edificios de las guarniciones colindantes para su propio ejército y administración. Durante años, Zosen se convirtió en una pequeña ciudad rusa en pleno suelo alemán. Durante la Guerra Fría, Zosen y Wunstorf fueron la sede del cuartel general del Ejército Rojo Occidental. Fue aquí donde se tomaron decisiones clave que afectaron no solo a los soldados, sino también a los ciudadanos de la antigua República Federal Alemana. Los rusos reconstruyeron Zeppelin para poder resistir un ataque nuclear. Y así, un lugar pensado para servir a los sueños de grandeza de un líder pasó a servir a los mismos sueños, pero de otro líder. Y como ahora sabemos, esos sueños nunca acaban en nada bueno.